Bien, vamos con un segundo vídeo sobre el volumen profile. Vamos a ver los principios, es un poco redundar en lo que vimos ayer, porque evidentemente el vídeo de ayer simplemente con indicar cuáles son los elementos sería más que suficiente. Otra cosa es, bueno, pues intentar desarrollar alguna idea más. Bueno, vamos a hablar, insisto, del perfil de volumen. En este caso es una diapositiva que estaba hecha para la huella y el level 2, bueno, ahí. Paciencia. Vamos a empezar con el principio de las barras de volumen. ¿Cuál es la idea que hay detrás de cómo debemos de interpretar las barras de volumen? Ya decíamos ayer que todo volumen estaba incluido en función por cada orden ejecutada, cada contrato ya casado, en función del nivel de precio, y eso pues se iba sumando, ¿no? Son la suma de todo el volumen que se ha negociado en cada nivel de precios y nos muestra en esos niveles de precios el interés en todos los niveles en función de las órdenes ejecutadas. Por tanto, la información que ya nos están dando, el mero hecho de ver un perfil abultado con lo que llamamos zonas de aceptación o zonas de rango de trading, nos están diciendo que haya habido actividad. Por tanto, la probabilidad de que el precio busque valor de nuevo en esa zona pues será grande. Si evidentemente lo que encontramos son que en esos niveles de precios el histograma es más bien pequeño, pues es que se ha negociado poco volumen. La causa por la que se negocia poco volumen no nos debe de importar mucho. En principio, el precio ha sido ahí rechazado tanto por compradores como por vendedores, ¿no? Por tanto, si el interés es bajo, pues se debe buscar evidencias en el sistema que se esté utilizando. Cuando ya utilicéis la huella, si es que la llegáis a utilizar en alguna ocasión, pero si dais el curso ya veréis qué es lo que buscamos ahí. Si lo que estamos es utilizando otro sistema, como puede ser precio y volumen, un segundito, voy a sacar un gráfico. Correcto. Pues, ¿qué buscaremos en las zonas de bajo volumen? Bueno, pues en este caso, si es con precio y volumen, pues en las zonas, en el retesteo, primero el giro, evidentemente, en este caso no lo marca. Se tenía previamente marcada esta zona, dar un segundito, ya entraremos en por qué o dónde deberíamos nosotros de buscar estas zonas. Como veis, está tirado en función del segmento completo, no está tirado, concretamente no está tirado en el día. Y esta es la idea. Ahora se ha rellenado un poquito más evidentemente, el precio está retesteando la zona. Esto es lo importante, esto es lo que deberéis de tener en cuenta. Hacían ayer preguntas en cuanto a el porcentaje de... Bueno, se suele decir que el 70% de las veces el precio está en un rango de trading. Claro, pero es que los rangos de trading vienen dados por aceptaciones, por rotaciones en las mismas. Estas rotaciones, en función del tiempo que duren, correcto, en este caso pues llevamos desde las 6:23, pues todas las aceptaciones te van a dejar zonas de bajo volumen. E incluso cuando el precio va subiendo, los pequeños retesteos los verás también como zonas de aceptación. Pero ya lo decíamos ayer, esta situación lo que nos está marcando son paradas, son segmentos de grado menor, Mi 1, Mi 2, Mi 3, Mi 4, Mi 5, para luego pues otros segmentos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto un poco para los que asociáis o los que habéis estudiado Elliott, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la idea. Y como veis, bueno, ya entraremos en las concepciones, en cómo se denominan estas zonas, pues se marcan dónde puede tener el precio problemas. Se busca fundamentalmente, ya que hemos aprendido a tirar en precio y volumen los niveles de 60, que haya confluencias, ¿no?, con los niveles de 60. Por tanto, una zona en la que si ya per se era antes una resistencia, ahora es un soporte y además es una zona de bajo volumen. Por tanto, más importancia y más dificultad va a tener el precio. A partir de ahí, la pregunta decía si
50% no lo entendí, la pregunta estaba hecha de aquella manera. Bueno, lo que tienes que tener en consideración, le contesto a él y ya os contesto a todos, es esta idea, ¿no? En las zonas de bajo volumen es donde yo tengo que buscar mis patrones, bien si el precio es rechazado, entraremos ahora en ello, porque cuando es rechazado, lo normal es que el precio vuelva a la zona donde se halla el VPOC. Rote, si hace una rotación, lo normal es que llegue a la siguiente zona de bajo volumen. Aquí realmente tenemos dos. Esta sería para operar cortos. Ya explicaré esto en su momento. A ver si conseguimos. ¿Vale? Esto es un breakout fallido a la resistencia que teníamos, en este caso de 60, y esta es la idea. Aquí podríamos intentar trabajar cortos. ¿Cuándo entraremos ahí cortos? Idea que adelanto, cuando haya distancia. Si la distancia no es muy grande, no me merece la pena, porque la rotación, ¿sí?, me va a hacer que me stope, entonces tendrá que salir. ¿Podemos operar en alguna ocasión aquí? Sí, pero será excepcional, ya lo veremos en su momento. Para otros sistemas, ya también lo veremos en otro momento, pues habrá que buscar una respuesta en estas zonas y una iniciativa. Evidentemente, las iniciativas habrá que filtrarlas, las respuestas también. ¿O qué tipo de respuesta se ha dado ahí? ¿Puede haber otros patrones? Sí, puede haber iniciativas fallidas, etc, etc, etc. No es el caso, pero, ¿vale? Y alguien se preguntará por qué no es el caso. Ya entraremos en estas ideas, ¿no? Y aquí, con este sistema, pues lo que buscaríamos sería inicialmente el giro, ver qué es lo que tenemos aquí en cuanto a volumen, si tenemos un reversal, si tenemos una sacudida, si lo que tenemos es un ball stopping, etc, etc. Y a partir de ahí buscar la falta de presión en la venta, que era lo que te contestaba. Es en estas zonas, o lo más cercano, ¿para qué? Si el precio tiende a ir a la anterior zona de rotación, que tengamos distancia, rango operativo. No sé si ahora ya te he contestado a esta persona concretamente con la pregunta que hiciste ayer. Si no, pues me la vuelves a hacer. Por tanto, si el interés es bajo, se debe buscar ahí evidencias. Y si estoy utilizando indicadores, perfecto, pues buscas indicadores. Tus señales que sean en esa zona, lo más cerca posible. Y luego buscas el rango operativo. Y si estás utilizando otro sistema, pues otro sistema. El caso es que el perfil de volumen te ayude, complemente, si quieres, el sistema que estés viendo. Decíamos ayer que es el nivel del precio más justo, más negociado de todo el perfil de volumen. Lo más importante, ya lo dije ayer, no es tanto el nivel como el conjunto de barras de alrededor. Un nivel, insisto, que ahora cuando el precio suba otra vez a esa zona, van a diferenciar en esas barras, la cantidad de contratos va a ser muy pequeña. Por tanto, no necesariamente tiene que llegar justo al POC y ahí tener que buscar. No, si en la zona ya estás encontrando, sobre todo cuando queramos ir el rechazo, porque nos lo haya indicado bien previo un agotamiento claro, que lo veamos con volumen. Si no lo tengo, bueno, pues sale de ahí. Bueno, bien porque ha sido un gran volumen, un claro agotamiento, insisto, etcétera, etcétera. Bueno, pues la idea es esa. Buscar la falta de presión en la venta y dejar que se me ha ido el santo. Vale. Decía que lo más importante no es el nivel en sí, sino la zona, ¿correcto? Si me llega aquí y me hace patrón de giro, perfectamente podríamos entrar para salir de él, pero insisto que será en momentos que ya veremos. La otra opción es subir por encima, el retesteo en la zona, y ahora ya nos lo deja mucho más claro. Veis que son circunstancias muy diferentes. No sé si lo consigo, darme un segundito, que tenía por aquí para pintar. Bueno, no lo encuentro, pero esta es la idea, ¿no? Si me retestea por la parte superior, sí me puedo enfrentar a la zona. Yo siempre aconsejaré que si hay distancia, si no hay distancia, aguanta, porque si está retesteando aquí y no quiere valor, va a buscarlo más arriba. Por tanto, deja que te rompa la zona de bajo volumen y a partir de ahí ya, bueno, pues a donde esté, insisto, el siguiente nivel, ¿no? Se interpreta para otro principio del VPOC,
para la operativa como la zona testear cuando el precio falla, entiéndase lo de fallar como un rechazo en la zona de bajo volumen, lo que estáis viendo en este instante. La probabilidad es muy alta de que el precio vuelva al VPOC, ¿correcto? A la zona del VPOC. Luego llegará o no. Por eso, si queremos tradear desde las zonas de bajo volumen, tenemos que buscar que haya rango operativo. Fijaros la distancia que tengo acá y fijaros la distancia, si el precio estuviese ahí, que tengo al VPOC. Esta, pues costaría mucho tratar de hacer aquí entradas. Sin embargo, con esta, pues tendríamos más chance. Por lo menos nos ha dado momentum y podemos defender el trader. Llegará o no, ahora leemos, etc, 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 ¿no? Es un poco la idea. Es el punto desde donde se calcula el área de valor, esto ya lo vimos ayer, por tanto, siempre lo vamos a tener dentro del área de valor. Y lo más importante, los cambios que se produzcan. Hoy va a ser más complejo o va a tardar mucho más en que haya realmente un cambio, pero fijaros, si el precio fuese rechazado, a ser valor, es decir, llegar a hacer una distribución como esta en la parte baja, hoy va a ser más complejo. Por tanto, va a ser más difícil que veamos nosotros que ese VPOC realmente se está moviendo. ¿Por qué? Porque para que nosotros veamos que este VPOC de aquí se va a desplazar, fijaros que lo primero que se mueve es el precio. Y esto es un concepto de subasta que debemos de tener muy claro. Y después irá el valor. Es decir, si esto ahora se viniese abajo, lo primero que viene es el precio. Y después, si aquí hace valor, bajará. En un momento dado, no sé si hoy, mañana o dentro de 3 días, bajará el VPOC, el POC. ¿Entendemos la idea? Es decir, estoy abandonando valor. Es verdad que llego a la zona donde, en teoría, el precio debe ser rechazado porque es el que me está marcando los extremos del rango de trading. Bien, esta es la cuestión. Si ahora me vengo abajo y hago un rango de trading, veréis que esto crece en donde lo haga, en cualquiera de estas partes. ¿Llegará hoy a moverse el POC? No, se está moviendo precio, ya veremos si se mueve el valor. Y esto es muy importante para aquella gente que quiera utilizar el perfil de volumen en plazos más largos. Para ello hay que entender muy bien qué es valor. Si estamos buscando en empresa, en acciones, valor, pues eso es a tener en consideración. Puede venir el precio, pero no el valor. Y por tanto, al final el precio busca valor. Es un valor, nivel de precio diferente de los... bien, el POC, el VPOC, en los diferentes time frames, pues no es el mismo. Por eso cuando me hicieron una pregunta al principio, ¿por qué no uso yo? ¿Por qué con el VWAP pasa lo mismo? Con el VWAP. ¿Cuál utilizo? ¿El semanal? ¿El diario? ¿El del día? Entendiendo lo que es el VWAP del día. Por eso no me gusta en el intradía utilizar el VWAP de la sesión. Me interesan los VWAP, eso ya lo veremos, del segmento que se desarrolla. Impulso y corrección. A partir de ahí, entendiendo lo que es el VWAP, que es una medida ponderada, lo normal es que venga. Bien. Vamos con los principios, que es lo que nos enseña la curva de distribución. Decíamos que la propia forma del perfil ya nos estaba indicando bastante. Como veis, hoy tenéis claramente una P. Ya entraremos en los distintos... Por tanto, a priori debería ser una figura de continuidad. A priori. Impulso, correcto, desde abajo, y técnicamente hoy me está haciendo la distribución en la parte superior. Ya veremos si continúa arriba. Y con esto entro. Hay en algunas... en el chat de Telegram, creo, en este también. Algunos habéis hecho y os basáis mucho en análisis técnico. Bueno, todos deberíais de conocer ya lo que es una bandera. Y inicialmente, repito, es una figura de continuidad. Pero fijaros que también las banderas, es decir, suelen fallar. Por eso es muy difícil tradear y por eso yo no soy muy amigo del
chartismo y del análisis técnico tal cual para operar. Hace años todavía, pero ahora es más complejo. Bueno, hace años, muchos años. Como veis, dentro de la distribución va haciendo pequeñas distribuciones, pero eso a nosotros no nos tiene que preocupar. Si en este caso, hubiéramos querido entrar largo, pues evidentemente ya deberíamos de estar fuera, sí o sí. Exacto, no me acompaña el volumen, no me importa cómo sube, sino cómo cae. Es verdad que no tiene presión, pero si hemos entrado aquí, un trader ganador no puede ser perdedor. Volveríamos a entrar si se quiere marchar, cuánto mide esta pata, y contesto también a esa pregunta. Las segundas patas, si aquí me he rechazado el precio, ¿me la puede formar en la zona de bajo volumen? Sí, me la puede formar, pero también me la puede formar donde me la está formando ahora. Vamos a dejar aquí ya. Esta me la puede formar a partir de ahí. ¿Entendemos? No tiene por qué ser siempre aquí. El precio ahora ya está rotando y ya dentro de una rotación, por lo que te ha venido haciendo durante todo el día, rotaciones pequeñas o rangos de trading dentro de rangos de trading, a su vez dentro de un rango de trading de grado mayor. Eso es lo que hay que considerar. Aquí lo más importante, lo que yo trataba de explicarte, si esta pata tiene puntos y aquí tienes patrón, primero te aconsejaré que no trades aquí, ¿vale? Pero suponiendo que tienes puntos y, insisto, un perfecto patrón y aquí tienes puntos, de distancia, perfecto. En este caso no se cumple ello. Si tú mides esto, lo pones aquí, con todo lo que te ha quitado, te queda la mitad. La mitad son 2 puntos. Claro, me dices que tradeas un 2-1, pues vale. Yo tradeo. Bueno, se busca que el precio se mueva desde las zonas de bajo volumen a las zonas de alto volumen. Es lo que estamos viendo ahora. Pero no por ser una zona de bajo volumen es per se ya el operarla, como estáis viendo, ¿no? Siempre tiene que entrar dentro la idea de rango operativo. El volumen crece cuando los participantes entran al mercado para acercarse, está ahí mal escrito, a la zona de alto volumen. Al haber negocio, decíamos ayer, ¿sí? Las zonas de rotación, se encuentra cómodo el creador de mercado. Y entonces al encontrarse cómodo el creador de mercado, pues hay mucha mayor actividad. El creador de mercado, precisamente, está en esas zonas. No voy a explicar mucho esta herramienta, pero para que entendamos, lo normal cuando veáis zonas de aceptación con un perfil de volumen, es que en la zona se equilibren en un momento determinado, bajando, se desequilibra en la parte superior, cuando quiere subir, veis que la está limpiando la barra, se equilibra por la parte de abajo. Veis que no se mantiene nuestro visor, no mantiene. El mero hecho de que esté parpadeando el blanco es que no está manteniendo la constancia. Encima el volumen es bajista. Te están permitiendo subir, correcto, pero si hacéis esto veréis que hay la misma cantidad de liquidez arriba que de abajo. ¿Vamos viendo la idea? Entonces necesitaría algo más para yo poder entrar en una zona que está equilibrada, incluso con la huella. Pero si es interpretando barras, ahí ya tenemos un doji, la misma formación. Y ahora estás entendiendo por qué se forma un doji. En un momento dado el control lo tuvo el bajista, lo ha llegado a tener el alcista, lo vuelve a tener el bajista. Cierro la barra, al estar en tiempo, ¿qué diríamos aquí? La propia barra en sí mismo es un rango de trading. Si además metemos el solapamiento, ya claro, la pregunta de esta mañana, agotamiento, sobre todo por el concepto de subasta, ¿dónde está el cierre y dónde está el cierre? Sí, ha estado aquí en un momento dado. Esa es la información intrínseca, que no hay subasta. El precio está 2 ticks con todo el volumen que le han metido, simplemente he subastado el precio 2 ticks por abajo. Ahora entendemos el por qué. Bien porque me han puesto mucha liquidez, bien porque no hay suficientes órdenes a mercado. Pues esta es la idea. El volumen crece, ¿veis? Ahora ya en esas zonas de aceptación, el creador de mercado vende tanto a la parte superior como vende tanto a la parte inferior, a los que se quieren poner largos, a los que se quieren poner cortos. Y el volumen va a descender cuando los participantes, en este caso podríamos decir incluso los creadores de mercado, no son ellos los que deciden. Ahí es donde entra grandes profesionales que deciden que, por la razón que sea, insisto, hay que salir
de esa zona de valor, no les interesa esa zona de valor y buscan. Cuando está el precio en movimiento, es cuando menos volumen tiene. No hay valor y lo buscan. Son lo que denominaríamos las fases de movimiento. Solamente tenéis que ver, de nuevo, para que vayáis comprendiendo que una imagen vale más que 1000 palabras. Si yo agrupo esto, cuando está en fase de desplazamiento, fase de movimiento, es cuando menos volumen tiene. ¿Verdad que este está tirado de la jornada de hoy? Es igual, nos vamos al del segmento completo, ¿vale? Y ahí tenéis, correcto, las aceptaciones en la parte inferior. El movimiento sale desde este, en este caso, soporte de 60. Cuando sale, correcto, porque sale desde aquí, esto ya está descontado, lo va descontando, evidentemente, ya estáis viendo ya un perfil hecho. Luego, proporcionalmente al volumen que se mueve aquí, es cuando me rellena. Cuando vuelve a marcharse, sale del rango de trading, en función de cómo se vaya. Ya hemos dicho que en ocasiones nos sale muy directo, pero en otras pues va como remoleando, ¿no? Va como, parece que le cuesta. Pues ahí nos va dejando pequeñas aceptaciones. De nuevo, al ser la noche, evidentemente, tiene menos volumen, esto habrá que leerlo, por eso es interesante tener distintos perfiles, o porque ese día se mueve en un momento dado bastante menos volumen. Pero fijaros que cuando ya coge direccionalidad, como veis, aquí se podría ya con un solo vistazo, pues ayer el que movió el precio fueron profesionales, no querían valor en la parte de abajo, y fijaros cómo se ayudaron a base de algoritmos de subir el precio. Bien, esta es la idea, ¿no? Como cuando llegan a donde tengan que llegar, se empieza de nuevo a hacer valor, ¿correcto? Vamos viendo la idea. Bien, vamos a ver otro principio de la distribución. Ambos, cuando vemos una aceptación, cuando vemos que el perfil empieza a engordar, empieza a dejarnos esa panza, esa tripa, pues lo que tenemos que entender es que el precio, ¿no?, es aceptado. Hay intercambio, tanto por unos como por otros. Y en los dos lados hay profesionales. Ambos creen poder hacer dinero. Las estrategias que puedan tener unos y otros, ahí nosotros, menos con barras, las vamos a desconocer por completo. Es teniendo incluso un level, si tuviéramos un level 3, que existe, pasa que no tenemos acceso nosotros, tenemos a un 2 y pagando, bueno, teniendo incluso acceso a un level 3, tampoco podríamos interpretar, podríamos sacar realmente las estrategias de los bots que están operando o que tienen instrucciones para comprar en función de, insisto, la estrategia que se tenga determinada. Es muy complejo llegar a esas ideas. Por eso es preferible leer que yo creer. Yo creo que, como he leído en este libro, que cuando ocurre estoy en una zona de bajo volumen, va a ser rechazado, no, lee. El rechazo puede ser mayor o menor, puede tener mayor probabilidad o no, en función de los patrones que te estés viendo. Los patrones en sí, insisto, que tienen distinta calidad, distinta potencia. Bueno, esta creencia es la causa del aumento del volumen, es decir, el intercambio, ¿no? Y cuando el precio se aleja de ese precio acertado, de ese precio que se denomina justo, que ya veis que yo utilizo poco, menos participantes creen poder hacer dinero. Esto es una forma de expresión, pero en realidad es que no, una vez que está lanzado el precio, da menos opción. Si veis cualquier profundidad, en este caso se ve bastante bien, ¿vale? Eso es una afirmación, pues, insisto, aquí va a ser ahora más compleja porque tengo lo que se ha hecho durante el día, pero si pudiéramos ver los extremos, cuando sale, veríais que son bastante más delgados. Yo lo que pasa es que lo tengo aquí. Y nosotros lo que vemos siempre son solamente 10 niveles. ¿Vale? Aquí lo importante sería ver cómo la media va creciendo en función del movimiento que tenga en ese instante el precio.
Ya sé que estáis viendo aquí cantidades limitadas, pero estas son las últimas que hubo. Por tanto, lo importante es cuando vuelva el precio, en este caso está muy temprano, pues está muy cercano, pero sería cuando el precio vuelva a la zona, y ahí ya estáis teniendo un 482. Esto es un look, esto sería a tenerlo en consideración. Veis que el resto, bueno, esta es la idea. Cuando vuelva, se van a mantener. La última vez hubo 482, por tanto es, en este caso, es oferta insatisfecha. Eso está en la profundidad. Estarán cuando vuelva el precio, claro, hasta que no entre el order book, los niveles que el broker, en este caso son 10, los toque, no te lo va a indicar. En definitiva, lo que os estoy intentando decir, que para yo saber si se mantiene la liquidez, en este caso está muy cercana y lo normal es que se mantenga, pero a partir de ahí, cuando hay movimiento, veréis cómo decrece, debería de decrecer a priori, dependiendo para dónde vaya el movimiento, evidentemente, nuestro visor. La media que se va negociando, cuando coge velocidad, no da tiempo a rellenar. Y por eso nos deja demanda u oferta insatisfecha, concepto que veremos más cuando demos la huella. Cuando se aleja el precio, el volumen se contrae, sobre todo en el perfil de volumen. Y ahí nos va a crear las zonas, como visteis el otro día, como el precio cuando se toca zonas que no hay volumen, la probabilidad de que llegue al siguiente nivel es muy, muy, muy alta. Otra cosa es cómo lo haga, pero de ahí que yo insista en tradear con momentum. Insisto mucho con el momentum por cómo están hoy constituidos los mercados. Repito, será una zona muy interesante para buscar los cortos. Eso no quiere decir que ahí no tengamos un pequeño problema, pero un pequeño. Esta es la idea. ¿Por qué con momentum? Insisto, porque puede bajar de un tirón, puede subir muy bien, en este caso el señor que haya entrado aquí, pues ha cogido un buen movimiento, puede incluso aguantar bien, pero otras veces no sube así, sino sube solapando los propios segmentos. Sube así. ¿Vemos? Solapa, y en este caso pues hay muchas formas, repito, de solapar. Y eso es lo que a veces, joder, si estoy bien, sí, si el patrón está bien y estás actuando en condiciones. Por eso hay que tomar una foto, por qué te saca, y luego cómo ha llegado ese movimiento a su objetivo final, que era el tuyo, inicialmente. Una cosa es no hacer scalping y otra cosa es que el mercado te obligue a hacer scalping. Es que son cosas diferentes. Es decir, te ayuda a gestionar. El movimiento iba, tenía momentum a mi favor, pero luego pues ha venido en sentido contrario. Y ahí hay que ser lo más objetivo posible. Me estoy quedando sin tiempo. Bueno, representa el precio justo donde compradores y vendedores están dispuestos a entrar al mercado. Esto es principio de las áreas de alto volumen. Al ser un principio, a ser un precio aceptado, este fluctúa, rota, eso es lo más importante. Ya entraremos en el concepto de compradores y vendedores activos, que son realmente los que mueven el mercado. Si el precio no rotase, idea muy buena para la operativa, estará el mercado dejando una señal muy fuerte para abandonar esa zona. Habéis visto que el precio no ha llegado en este instante a la zona superior, por tanto está dejando de rotar en esa aceptación. Las zonas de bajo volumen del lado contrario muy posiblemente sean atravesadas, que es lo que probablemente, ya lo veremos, ocurra. Las zonas de alto volumen actúan como imanes cuando el precio falla realmente en los máximos y mínimos, on fire, que se suelen denominar, que son las zonas, insisto, de bajo volumen. Muestran excelentes entradas para la operativa, pero ojo, cuando el precio haya sido realmente rechazado, como habéis visto, desde una zona de bajo volumen, y también nos van a venir bien estas zonas de alto volumen para añadir más contratos, pero dándose las circunstancias que he comentado anteriormente. Lo veremos ya con los principios de las áreas de bajo volumen, pues es lo mismo que las de alto volumen, lo único que sucede son mínimos o máximos rechazados por compradores y vendedores que no participan en la subasta. En las zonas de bajo volumen el precio puede hacer dos cosas como vimos ayer, puede realizar un giro y dirigirse al VPOC inicialmente, o puede testear la zona de bajo volumen
a la espera de que el participante que conducía el precio aumente considerablemente sus contratos y atraviese la zona. Con barras y velas, ahí tendríamos el volumen de absorción, o ahí tendríamos toda esa parafernalia que decíamos, precaución si las barras bajistas tienen excesivo volumen. Lo que buscamos no me importa cómo sube, me importa cómo cae. Esta es la idea. Si tengo volumen, la capacidad de poder pasar es alta. Por eso hay que esperar a que faltase la presión vendedora. Vamos viendo, si estás con la huella, pues ya lo explicaremos en su momento. Se tiene que aumentar los contratos, ya que la otra parte también considera que es un mínimo injusto, por tanto, si quieres pasar, me lo tienes que demostrar. La operativa en contra de estas zonas provee excelentes oportunidades con un inmejorable ratio riesgo-beneficio, repito, eso sí, siempre que exista, siempre que ese rango de trading tenga amplitud. Es calculada por las áreas de valor, decíamos ayer, por tanto es siempre el POC estará dentro de las mismas, no hay otra. Técnicamente, la parte alta, las líneas que definen el área de valor, son desviaciones estándar, técnicamente, esto es así, y digamos que es una desviación estándar del VPOC, la primera. Se le da el nivel del 68, con esto quiero contestar, pues que no tengo mucho tiempo, a alguien que pues le alegró que yo le dijese que, que el área de valor, que he dicho que se la valora mucho, para mí está sobrevalorada, se le aplique siempre, números redondeantes, un 70. Hay mercados que con un 40 te funcionan perfectamente las áreas de valor. Es más, mucho mejor que con un 70. Hay que conocer los mercados, ver cómo se mueven, etcétera, etcétera. Y si no, ver cómo se mueve, no me va a salir ahora el par. Bueno, ya lo diré. No es la libra, era la libra yen, me parece que era, sí. Cómo se movía, porque yo dejé correcto los movimientos que tiene, cuando retestea como retestea. Por tanto, probablemente ahí, en ese tipo de par, necesitemos bastante menos porcentaje para el área de valor. Casi todas las buenas herramientas te lo permiten. Un 40, un 50% en otras. Él me contaba que le iba muy bien, me parece que me decía con un 40%, perfecto. Es así, hay que adaptar las herramientas conociendo el concepto. Podemos adaptar las herramientas no tradean por nosotros. ¿Dónde está el VPOC? Es de suma importancia, porque nos indica, en este caso, si me voy alejando del valor, lo que acabamos de comentar, ¿veis la importancia? Está arriba, yo me voy, ese valor no lo quiero, la probabilidad de que ese movimiento siga es más alta. Cuando nos alejamos, evidentemente, pueden pasar dos cosas, y estas dos cosas son las que pasan casi siempre en las zonas de bajo volumen. Cierto que en las zonas, en los picos, también ocurren, pero menos. Aquí, o el valor sigue al precio, ¿cómo lo podemos ver? Si cuando ahora pare, empezamos a ver que los laterales empiezan a rellenar. Por tanto, quiere hacer valor. Otra cosa es que nos haga el valor que hizo anteriormente, claro. Para eso necesitará más tiempo, etc, etc, etc. Ahí entraría, y es muy importante, utilizar, en este caso es una ventaja que tiene OFA, lo tengo que decir así, no trato de hacer publicidad, porque no trato de venderos nada, aunque alguno lo quiera entender de esa manera, pero eso es un problema muy particular de él. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Por eso me interesa mucho a mí, OFA, tener esta herramienta. En 8 tiene el perfil de volumen que tiene, en inglés es malísimo, entonces me interesa mucho. ¿Dónde está? Ya no tanto en este caso evidentemente es parte del movimiento, lo que le estoy quitando es toda la parte de abajo. Y entonces puedo ver cómo el propio movimiento, en este caso estas dos patas, correcto, incluso lo podríamos ver ya apurando más, si quisiera tradear, ¿dónde está? Tenemos la idea. En este caso se ha dado mucho más valor y la probabilidad, ahora ya estoy afinando mucho, ya entraremos en estos pequeños detalles, es que ahí tenga dificultad, o debería de tener. Nadie ha querido tradear cuando el precio ha querido caer. Ahí vemos la iniciativa claramente, etc, etc, etc. Esto ya es si yo quiero afinar, si yo quiero irme y quiero operar dentro de un rango de trading, conociendo inicialmente bien mi perfil, lo puedo ir aplicando y puedo ir sacando consecuencias. Manda el perfil actual. Hay que entender que este es de hoy,
pero este es más inmediato respecto al día. De esto ya entraremos en su momento. Por tanto, esa consecuencia o puede el precio retornar a la anterior zona de valor, muy probablemente la zona del POC, que es ahora mismo lo que parece que pretende hacer, ¿no? ¿Estáis viendo? No me gusta que haya mercado para que los conceptos, cuando luego veáis los vídeos, podáis verlos in situ, que es lo más importante. ¿Qué significa lo que digo respecto? Bien, principios de las colas proporcionan evidencias de que la subasta se dé por finalizada. Por tanto, también te está ayudando mucho, incluso en un propio segmento, cuando tú ya estás viendo que no se rellena, ya te está marcando, te está adelantando mucha información. Es verdad que estoy, insisto, en un 12, podríamos estar en un 8, en este movimiento, ¿vale? Yo puedo entender que ya no tiene la amplitud. Es más, me hace 3 barras, se marcha y ya no quiere, es decir, en los giros yo podía, porque esto es un ejercicio que ya iréis viendo, cómo va creciendo el perfil, ¿vale? Y esto es muy interesante para que veáis cómo ahora ha pasado, y la probabilidad de llegar a la siguiente zona es importante, cómo ha pasado del movimiento anterior donde se ha dado todo el volumen, ¿vale? Por eso hay que saber explicar OFA y no decir es una castaña. Esta herramienta es buenísima, ¿correcto? Y ahora, para venir, lo normal es que te testee aquí y aquí tenga problemas, porque es donde realmente se está concentrando. Esto es en lo más inmediato en lo que está pasando. ¿Vemos? Evidentemente, siempre vamos a coger zonas más alargadas. Puede ser usada con el sistema que se utilice para determinar si el volumen agresivo del participante que conducía el precio en ese momento se ha retirado, ¿vale? Suministra una muy buena oportunidad de trading si el precio vuelve a esas zonas. Todo dependerá de los segmentos previos correctivos, ¿vale? Con órdenes agresivas del participante que dejó dicha cola. Breakout, buscar eso que va a salir ahora es para la huella. Para los que estáis utilizando precio y volumen, ahí, en estas zonas, donde hay que buscar volúmenes de absorción, ¿correcto? A partir de ahora, siempre que marquéis una resistencia, bueno, pues ahí tenéis ya una nueva zona y sobre todo, lo diré, confluye con 60. Y en los pullback, falta de presión vendedora o compradora, dependiendo que nos esté atacando, si la zona de bajo volumen superior o inferior. Insisto que ahí pone lo que hay que buscar con las huellas. Lo único que sucede es que le pongo esto para que me recuerde que tengo que está en blanco la letra en blanco. Es una señal. Bien, este es un ejercicio, si lo queréis hacer, lo podéis hacer. Voy a dejar de grabar y si tenéis alguna pregunta, pues ahora veremos en el chat y si no, pues la hacéis a través de Discord. Va a usar